Capítulo 16. El diálogo. En el vocablo diálogo se ha consumado la más grande variación de la mentalidad de la Iglesia posconciliar, solamente parangonable a la ocurrida en el siglo pasado con el vocablo libertad. El término era completamente desconocido e inusitado en la doctrina previa al concilio. No se encuentra ni una sola vez a lo largo de los 19 concilios anteriores. Tampoco se encuentra ni una sola vez en las encíclicas papales, ni en la homilética, ni en las parénesis pastorales. En el Vaticano II, el término dialogus aparece 28 veces, 12 en el decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. Esta palabra, novísima en la Iglesia Católica, se convirtió con una propagación fulminante y con una enorme dilatación semántica en el vocablo principal de la protología posconciliar y en la categoría universal de toda la nueva mentalidad. Por ejemplo, el cardenal Roy, en Observatore Romano del 15 de marzo de 1971, consideró el diálogo como una experiencia nueva, y no solo de la Iglesia, sino del mundo. Por contrario, en el Observatore Romano del 15 de noviembre del 66, se sostiene que la Iglesia practicó siempre el diálogo, confundiendo con este a la controversia y a la refutación, y que si alguna vez no lo practicó, se trataría, dice, de períodos de mayor o menor depresión. No solo se habla de diálogo ecuménico, de diálogo entre la Iglesia y el mundo o de diálogo eclesial, sino que con inaudita catacresis se adscribe estructura dialéctica a la teología, a la pedagogía, a la catequesis, a la Trinidad, a la historia de la salvación, a la escuela, a la familia, al sacerdocio, a los sacramentos, a la redención y a cuanto había existido durante siglos en la Iglesia, sin que ese concepto se encontrase en las mentes ni esta palabra en el lenguaje. El deslizamiento desde el discurso tético propio de la religión a un discurso hipotético y problemático es evidente incluso en la transformación de los títulos de los libros. En tiempos lejanos enseñaban, hoy buscan. Los libros llamados instituciones, manuales o tratados de filosofía, teología o cualquier otra ciencia se convierten hoy en problemas de filosofía, problemas de teología, etc. Se aborrece y desprecia la manualística, precisamente por su estilo tético o apodíctico. Así ocurre en todos los campos. En vez de manual de la enfermera, se tendrá los problemas de la enfermera. En vez del manual del automovilista, el título será los problemas del automovilista, etc. Todo pasa de lo cierto a lo incierto, de lo positivo a lo problemático, de la apropiación intencional de los objetos reales mediante noticia, señalada por el tema no de nosco, se desciende al simple dejar el objeto delante de la mente. Al dedicar al diálogo una tercera parte de la encíclica Ecclesiam Suam, agosto del 64, Pablo VI planteó una ecuación entre el deber que incumbe a la Iglesia de evangelizar al mundo y su deber de dialogar con el mundo. Pero es imposible no advertir que esa ecuación no encuentra apoyo ni escriturístico ni léxico. En la Escritura, el vocablo dialogus no se encuentra nunca, y el equivalente latino, que sería colloquium, se utiliza tan solo en el sentido de reunión de jefes y de conversación,
jamás en el sentido moderno de encuentro entre personas. 3 veces se encuentra coloquio en el Nuevo Testamento y es siempre en el sentido de discusión. Además, la evangelización es un anuncio, no una discusión. La evangelización ordenada por los apóstoles en los evangelios se identifica de modo inmediato con la enseñanza, no con el diálogo. El mandato apostólico se refiere a la doctrina, no a la discusión. El mismo vocablo mensajero supone la idea de algo que se otorga para ser comunicado, no para tirarlo a la disputa. Ciertamente, en los Actos de los Apóstoles, San Pedro y San Pablo disputan en las sinagogas, pero no se trata del diálogo en el sentido moderno, diálogo de búsqueda cuyo origen es un estado de ignorancia confesada, sino el diálogo de refutación e impugnación del error. Y la posibilidad de diálogo desaparece cuando el disputante, ya sea por obstinación o incapacidad, ya no es susceptible de ser convencido. Se ve, por ejemplo, en el rechazo al diálogo por parte de San Pablo en Actos 19, 8, 9. Y así como Cristo hablaba con autoridad, por eso lo leemos en San Mateo 7, 29, les enseñaba como quien tiene autoridad. Los apóstoles evangelizan con palabras investidas de una autoridad intrínseca que no esperan recibir del diálogo. Más aún, en dicho pasaje se contrapone el modo tético de hablar de Cristo al modo dialéctico que utilizan los escribas y los fariseos. El fondo de la cuestión consiste en que la palabra de la Iglesia no es palabra humana siempre controvertible, sino palabra revelada, destinada a ser aceptada, no a la controversia. Y también es notable que la encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI, luego de haber planteado la ecuación entre evangelizar y dialogar, plantea en cambio la inecuación entre evangelizar la verdad y condenar el error, e identifica condena y constricción. Vuelve el motivo del discurso inaugural del concilio, que ya hemos citado en otra oportunidad. Dice la encíclica Ecclesiam Suam número 69, así nuestra misión, aunque es anuncio de verdad indiscutible y de salvación necesaria, no se presentará armada con la coacción exterior, sino solamente por las vías legítimas de la educación humana. El concepto de Pablo VI es totalmente tradicional, como lo prueba el hecho de que inmediatamente después de la promulgación de esta encíclica, el secretario del Consejo Ecuménico de las Iglesias, Visser Oft, se apresurase a notificar que el concepto papal de diálogo como comunicación de verdad sin reciprocidad no era compatible con el concepto ecuménico. Y esto lo puede leer en Observatore Romano, 13 de septiembre de 1967. En esta nueva filosofía, el diálogo tiene por base, como lo confiesa Observatore Romano, 15 de enero del 71, la perpetua problemática de lo cristiano. Repito, en esta nueva filosofía, el diálogo tiene por base la perpetua problematicidad de lo cristiano, es decir, la imposibilidad de detenerse en cualquier cosa que no sea un problema. Resulta así negado el gran principio lógico, metafísico y moral de que es necesario detenerse. El diálogo tropieza con una primera aporía cuando se lo hace coincidir con el oficio universal de la evangelización y se lo preconiza como un medio para difundir la verdad. Es imposible que todos dialoguen. La posibilidad de dialogar está en función de la ciencia adquirida sobre el tema y no en función de la libertad o de la dignidad del alma como se pretende. El título para disputar depende del conocimiento y no del general destino del hombre a la verdad. Enseñaba Sócrates sobre las
cosas de la gimnasia se debe escuchar al experto en gimnasia, y sobre caballos al experto en cosas de caballos, y sobre heridas y enfermedades al experto en medicina, sobre las cosas de la ciudad al experto en política. La pericia es fruto de la fatiga y del estudio, no de una reflexión rápida y ocasional, sino metódica y asidua. Sin embargo, en el diálogo contemporáneo, se supone que todo hombre, por el solo hecho de ser racional, es apto y digno para dialogar con todos sobre cualquier tema. Por tanto, se exige la ordenación de la vida de la comunidad civil y de la comunidad eclesial en modo tal que todos participen, pero no aportando cada uno su propia ciencia, como quiere el sistema católico, sino su propia opinión, y no cumpliendo la parte que le compete, sino pronunciándose promiscuamente sobre todas las cosas. Es curioso que este título para disputar sea extendido a la universalidad de las materias justo en un momento en el cual el título auténtico, la ciencia, se debilita y escasea incluso en el estamento docente de la Iglesia. Hay además un rebajamiento referente a la carga de la prueba. Se supone que el diálogo debe y puede satisfacer a todas las objeciones del contradicente. Ahora bien, que un hombre se ofrezca a otro hombre para procurarle una completa satisfacción intelectual sobre un punto cualquiera de la religión, arguye un vicio moral. En efecto, resulta temerario quien, después de afirmada una verdad, se expone a una discusión general, extemporánea y omnímoda. Todo tema presenta 1000 lados, de los cuales él solamente conoce unos pocos o quizás uno solo. Sin embargo, se expone a ello como si se sintiese preparado contra toda objeción, como si estuviera incapaz de ser sorprendido, o como si estuviese prevenido respecto a todos los pensamientos posibles que surjan sobre aquel tema. También del lado del interrogante, el diálogo padece dificultades, porque se apoya sobre un supuesto gratuito ya agudamente intuido por San Agustín. Un intelecto puede ser capaz de una objeción, y a la vez ser incapaz de comprender el argumento con el que se resuelve la objeción. Esta situación en la cual la fuerza intelectual de una persona es mayor para objetar que para comprender la respuesta es una causa muy común de error. Esta inadecuación entre el intelecto que concibe una pregunta y el intelecto que comprende la respuesta es una consecuencia de la distancia existente entre acto y potencia. El rechazo de la distinción lleva por un lado al paralogismo político. Todos los individuos por naturaleza pueden potencialmente mandar, luego todos mandan en acto. Del otro lado, el rechazo lleva al paralogismo íncito en el diálogo. Todos los individuos pueden potencialmente conocer la verdad, luego todos los individuos conocen en acto la verdad. Un desastre. Antonio Rosmini, en el primer libro de la Teodicea, al que denominó lógico, enseña que el individuo no puede someter a su propio intelecto la solución de las aporías de la divina providencia. Ningún individuo puede estar seguro de que su propia fuerza intelectual sea similar a la fuerza de las objeciones planteadas en su contra. Este elemento de falta de conocimiento de los límites de la propia fuerza intelectual lo descuidaba Descartes en su método, suponiendo esta fuerza de la razón igual en todos los individuos y ejercitable igualmente por todos ellos. Como hemos dicho en la Sagrada Escritura, el método de la evangelización es la enseñanza, no el diálogo. En el imperativo que sella la misión de Cristo con la misión de los apóstoles, el verbo adoptado literalmente quiere decir haced discípulos a todos los pueblos.
haced discípulos, como si la obra de los apóstoles consistiese en reducir a los pueblos a la condición de oidores y discípulos. Además del fundamento bíblico, le falta al diálogo el fundamento gnoseológico, porque la naturaleza del diálogo contradice a las condiciones del discurso de fe. Supone que la credibilidad de la religión depende de la solución previa de todas las objeciones particulares planteadas contra ella. Ahora bien, es imposible poseer y anteponer tal resolución al asentimiento de fe. El procedimiento correcto es el contrario. Confirmada incluso por una única respuesta, la verdad de la religión, ésta debe mantenerse incluso aunque no estén resueltas las dificultades particulares. También enseña Rosmini, la proposición «la religión católica es verdadera» prescribe las particulares objeciones posibles que puedan hacerse. No es necesario resolver primero las 15.000 objeciones de la Suma Teológica para llegar razonablemente al asentimiento. En suma, la verdad del catolicismo no se recoge sintéticamente como un compuesto de verdades particulares y no implica una completa satisfacción intelectual. Por el contrario, es el asentimiento a esa proposición universalísima lo que produce los asentimientos particulares. En fin, debe observarse cómo la actual concepción del diálogo olvida la vía de la ignorancia útil, propia de aquellos espíritus que, encontrándose incapaces de la vía del examen, se aferran a esa adhesión fundamental y no consideran con atención las opiniones opuestas para así descubrir dónde está el error. Temiendo todo pensamiento contrario a aquello que conocen como incontrastablemente verdadero, se mantienen en un estado de ignorancia que, para preservar la verdad poseída, excluye las ideas falsas y junto con estas también las ideas verdaderas que por ventura las acompañen, sin separar las unas de las otras. Esta vía de ignorancia útil es lícita en la religión católica. Está fundada sobre el principio teórico que hemos explicado antes, y es por otra parte el caso de la mayor parte de los creyentes. Es inaceptable la opinión expresada en Observatore Romano, 15 de noviembre de 1965, según la cual quien renuncia al diálogo es un fanático, un intolerante que acaba siempre siendo infiel a sí mismo antes que a la sociedad de la que forma parte. Y agrega más el Observatore: sin embargo, quien dialoga renuncia al aislamiento y a la condena. Dialogar sin conocimiento es una prueba de temeridad y de ese fanatismo que confunde la propia fuerza subjetiva con la fuerza objetiva de la verdad.